Bienvenidos. Este video se enfocará en el permiso familiar de California para su propia condición de salud grave y derechos en su lugar de trabajo. Y es presentado por California Working Family Coalition. La coalición es una alianza estatal de organizaciones unidas en la creencia de que todas las personas deben tener el tiempo y los recursos para cuidar de sí mismos y de los demás. Mi nombre es Angélica y soy parte del personal aquí en la coalición y conmigo me acompaña mi compañera Kitty en esta presentación. En California hay leyes que apoyan a los trabajadores cuando necesitan cuidar de sí mismos. Es importante aprender acerca de los programas de reemplazo de pago. Si un trabajador es elegible y cumple los requisitos, puede tomar seguro estatal de discapacidad y tiene el derecho de regresar a su trabajo después de su permiso familiar. Este video le ayudará a entender los requisitos del seguro estatal de discapacidad y la Ley de Derechos de la Familia de California y cómo trabajan juntos. Empecemos con el Seguro Estatal de Discapacidad para su propia condición de salud grave. Entonces, durante mi permiso familiar de trabajo en California, ¿cómo obtengo mi pago? El permiso familiar pagado y el seguro estatal por discapacidad son una sola cantidad. Ambos son programas de reemplazo de salario financiados por el Fondo de Seguro por Discapacidad del Estado de California, que se financia con las contribuciones de los empleados, en otras palabras, su dinero. Y en California tiene acceso a estos programas cuando no puede trabajar si está embarazada, discapacitado, cuidando a un familiar enfermo, estableciendo un vínculo con un niño recién llegado a la familia o preparándose para una exigencia militar. Y aquí en este círculo puede ver que en la parte de blanco es el Fondo de Seguro por Discapacidad y adentro de ese fondo hay dos programas en el que los trabajadores están contribuyendo y el primero es seguro de discapacidad y el segundo permiso familiar pagado. Aquí podemos ver las razones por cuál tomarían estos permisos. Entonces, empezando arriba en amarillo, se ve el seguro por discapacidad y las razones por cuál tomaría este permiso, que es por su propia enfermedad o una condición relacionada al embarazo. Por debajo en rojo vemos el permiso familiar pagado y las razones por cuál tomaría este permiso, que es para establecer un vínculo con un niño recién llegado a la familia, cuidar de un familiar enfermo o prepararse para una exigencia militar. Aquí podemos ver los requisitos de elegibilidad del permiso familiar pagado y el seguro estatal por discapacidad. Primero es estar contribuyendo al seguro estatal por discapacidad, SDI por sus siglas en inglés. Y el segundo es haber ganado un mínimo de 300, de los cuales se hayan retenido las deducciones correspondientes al SDI durante su periodo reglamentario. Y para el permiso familiar pagado es haber tenido un niño recién nacido o recién bienvenido a la familia o tener un familiar cercano seriamente enfermo al cual necesita cuidar. Y para el seguro estatal por discapacidad es ser incapaz de hacer su trabajo regular o habitual debido a su propia enfermedad grave o discapacidad. Y esto incluye el embarazo, estar empleado o estar activamente buscando empleo en el momento en que comienza su ausencia familiar. ¿Cómo sé si estoy contribuyendo al Fondo de California SDI? Entonces aquí puede ver esta imagen que es un ejemplo de un talón de cheque donde enseña que el trabajador está contribuyendo al Fondo de California State Disability Ins y puede ver cómo se miraría en su talón de cheque en la cajita roja. Razones de calificación para el seguro estatal de discapacidad. El seguro de discapacidad del Estado proporciona pago parcial por las siguientes razones de calificación: por su propia discapacidad o condición de salud, que es definido como una enfermedad o lesión, ya sea física o mental,
que le impide realizar su trabajo regular y habitual. La discapacidad también incluye cirugía electiva, el embarazo, el parto de un bebé o otras condiciones médicas relacionadas. Y para obtener más información sobre lo que se considera una discapacidad para SDI, puede hacer clic en este enlace. Entonces, durante su seguro de discapacidad del Estado, recibirá un reemplazo salarial parcial que es 70% o 90% de su salario normal y esto depende en sus ingresos anual y tiene un máximo de 1,681 por semana a partir del 2025. Puede recibir el seguro de discapacidad del Estado hasta por 52 semanas y puede solicitar la aplicación a través del sitio web del EDD dentro de los 41 días o más tarde con una buena causa. Preguntas frecuentes. ¿Tiene un empleado que trabajar una cantidad mínima de horas o días antes de ser elegible para los beneficios del permiso familiar pagado o del seguro estatal por discapacidad? La respuesta es no. No es necesario que trabaje una cantidad mínima de horas o días para ser elegible para los beneficios del permiso familiar pagado o del seguro por discapacidad del Estado. La cantidad de beneficios que recibe está determinada por sus ganancias en el periodo base por trimestre, no por la cantidad de horas o días trabajados. Haga clic aquí para calcular el monto de su beneficio. Y es muy importante recordar que la ciudadanía y el estado migratorio no afectan la elegibilidad de los beneficios del seguro estatal por discapacidad o el permiso familiar pagado. Solicitud de seguro estatal de discapacidad. Aplique en línea o por correo. Si aplica por línea, puede crear una cuenta en el programa de beneficios en el sitio web del EDD. Si aplica por correo, sería en forma de papel y necesitaría mandarlo por correo a la oficina del EDD. La solicitud requerirá documentos verificados por un médico o proveedor médico. Anote el número de recibo del formulario que se encuentra en la página de confirmación después de completar la solicitud. Para trabajadores que no son elegibles para el seguro por discapacidad, algunas empresas y organizaciones no pagan a California SDI, ya que podrían tener su propio programa y algunos de estos trabajadores son trabajadores del gobierno, contratistas independientes o si trabaja por su propia cuenta. ¿Y qué puede hacer si no califica? Bueno, es mejor hablar con su departamento de recursos humanos o un representante sindical para comprender los derechos que tiene usted sobre el permiso familiar y médico pagado en su trabajo, si no es elegible para California SDI. Y hay formas de participar en California SDI a través de la cobertura electiva del seguro de incapacidad, que es un programa del EDD. Y es muy importante también recordar que el seguro estatal por discapacidad y el permiso familiar pagado son programas de reemplazo de salario únicamente. Entonces, no requieren que su empleador le devuelva su trabajo cuando regrese de su permiso pagado. Entonces, ¿cómo protejo mi trabajo durante mi seguro estatal por discapacidad? Existen leyes estatales y federales que protegen su trabajo mientras está tomando un permiso familiar pagado. Su empleador solo está obligado a proteger su trabajo si está cubierto por las leyes estatales y o federales. Y si califica para la protección laboral, su empleador debe garantizar su trabajo o un trabajo comparable cuando regrese de su permiso familiar pagado y mantener sus beneficios durante el permiso pagado. También está prohibido rechazar su solicitud de permiso familiar pagado o tomar represalias contra usted por usar o intentar abusar permiso familiar pagado. Entonces, hay tres leyes importantes de protección laboral.
La Ley de Ausencia Familiar y Médica, o FMLA, por sus siglas en inglés, se aplica a todos los Estados Unidos. Y a la Ley de Derechos de la Familia de California, o CFRA, por sus siglas en inglés, y la Ley de Licencia por Discapacidad por Embarazo, o PDL, aplican solo a los trabajadores de California. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en CFRA porque es una ley más fuerte que FMLA. Cubre y protege a más trabajadores de California. Entonces, para calificar para protección laboral bajo la Ley de Derechos de la Familia de California, hay que tener una de esas razones de calificación. Y para este video nos vamos a enfocar en la razón de cuidar de su propia condición de salud grave. Entonces, si necesita una ausencia de trabajo para cuidar de su propia condición de salud grave, es una razón de calificación bajo la ley CFRA. Entonces, ¿qué se considera una condición de salud grave según el permiso familiar pagado, la Ley de Derechos Familiares de California o la Ley de Permiso Médico Familiar? Más comúnmente, una condición grave de salud cubierta por las leyes y los beneficios anteriores incluye estos tipos de condiciones. Primero, requerir pasar la noche en un hospital o otro centro de atención médica. Segundo, incapacitarlo a usted o a un miembro de su familia, y que quiere decir no poder asistir al trabajo o a la escuela durante más de 3 días y requerir un tratamiento continuo, incluidas visitas al médico o medicamentos recetados. Y tercero, condiciones crónicas que provocan incapacidades periódicas, por ejemplo, migrañas o asma. Entonces, aparte de tener una razón de calificación, hay que cumplir con estos 3 requisitos de elegibilidad para la Ley de Derechos de la Familia de California. Tener por lo menos un año en su trabajo o un año trabajado en su trabajo. Haber trabajado 1,250 horas trabajadas en el año anterior o más o menos 25 horas a la semana y trabajar en un empleador con 5 o más empleados. Y si tiene una razón de calificación y cumple con cada uno de esos 3 requisitos de elegibilidad, aquí son sus derechos bajo CFRA. Puede tomar hasta 12 semanas por año de ausencia de trabajo con protección laboral, y esas semanas pueden ser todas a la misma vez o intermitente. Cuando regrese a su trabajo, tiene que estar restablecido al mismo puesto de trabajo o un puesto de trabajo equivalente. Su empleador tiene que continuar los beneficios para la salud durante su ausencia y califica para protección de discriminación y de represalias. Entonces, notificando a su empleador cuando necesita protección laboral bajo CFRA. Usted no necesita completar una solicitud para ser protegido por CFRA, pero sí necesita notificar a su empleador. Y es mejor notificar a su empleador por escrito. Y usted puede encontrar ejemplos de cartas en nuestra diapositiva de recursos al final de este video. Cómo el reemplazo de salario y leyes de protección del trabajo trabajan juntos para un empleador elegible. Entonces, aquí vemos cómo trabaja junto el reemplazo de salario y la ley de protección laboral para un trabajo que sí es elegible para SDI y CFRA. Entonces, vemos primero que por el seguro estatal por discapacidad, que esta persona califica para hasta 52 semanas de pago parcial
para recuperarse de su propia condición de salud grave o lesión. Y vemos que esa persona califica para hasta 12 semanas de protección laboral bajo la Ley de Derechos de la Familia de California. Y si no califica para protección de trabajo, usted todavía puede usar permiso familiar pagado o seguro estatal de discapacidad si está pagando al Fondo de Seguro Estatal de Discapacidad. Usted puede preguntarle a su empleador que mantenga su trabajo mientras está en su permiso pagado, pero desafortunadamente su empleador no es obligado legalmente a mantener su trabajo mientras que está en permiso pagado. Entonces, hay múltiples pasos para asegurar sus derechos. Primero, hablar con su doctor o un proveedor médico. Después, hable con su empleador. Después, hable con el Departamento de Desarrollo del Empleo y finalmente documente su comunicación. Y recomendemos siempre que tengan todo en escrito para que haya un registro. Finalmente, algunas personas pueden necesitar apoyo y atención durante su discapacidad debido a su propia condición de salud grave. Hay miembros específicos de la familia que pueden tomar un permiso familiar pagado con protección laboral para cuidar de ellos. Para obtener más información y ver si su familiar es elegible, mire nuestro video sobre el permiso familiar pagado de California para cuidadores. Y también pueden ver más información aquí en este sitio web, paidfamilyleave.org. Y tenemos enlaces de varios recursos para ver más información sobre el permiso familiar pagado, recursos para nuevos padres y el Departamento de Desarrollo del Empleo aquí en esta diapositiva. Y muchas gracias por ver este video. Si tiene alguna pregunta, puede encontrar la información de contacto de la coalición en nuestro sitio web en workfamilyca.org. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video sobre los derechos acerca de los permisos familiares.